voz el diputado Federico Rangel. Buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios de comunicación. Con su permiso, diputada presidenta, con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito de favor someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Federico Rangel. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. En el uso de la voz, diputado Federico Rangel. Gracias, diputada presidenta. Dictamen número 134, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, correspondiente a dos iniciativas de ley con proyecto de decreto. La primera relativa a reformar las fracciones sexta y séptima y adicionar la fracción octava al artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. La segunda, relativa a adicionar la fracción octava al artículo 49 y a la fracción 15ª al artículo 102, ambos a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente. Los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente dos iniciativas de ley con proyecto de decreto. La primera, relativa a reformar las fracciones sexta y séptima y adicionar la fracción octava al artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Y la segunda, relativa a adicionar la fracción octava al artículo 49 y la fracción 15ª al artículo 102, ambos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, por lo que se emite el siguiente decreto. Único. Se reforman las fracciones sexta y séptima y se adiciona la fracción octava al artículo 49. Se reforman las fracciones 13ª y 14ª y se adiciona la fracción 15ª del artículo 102 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 49, tal cual, fracciones 1 a la 5ª igual. Fracción sexta. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud,
su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables. Séptima, la incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas en conflictos armados o en otra actividad que impida su desarrollo integral. Y octava, la exposición a contenidos audiovisuales, gráficos, sonoros o electrónicos de todo tipo que contengan contenido violento, explícito o impropio para la edad de la niña, niño o adolescente en cuestión. Artículo 102. Fracciones primera a la duodécima tal cual. 13ª. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les conciernen de manera directa, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 14ª. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Y 15ª. Tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y proteger la exposición de las niñas, niños o adolescentes a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos, sonoros o electrónicos de todo tipo que incluyan contenido violento, explícito o impropio para la edad de niñas, niños y adolescentes. Transitorio, único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 7 de agosto de 2017. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Héctor Magaña Lara, presidente. Diputada Julia Lisset Jiménez Angulo, secretaria. Diputado Joel Padilla Peña, secretario. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Diputada Norma Padilla Velasco, presidenta. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, secretario. Diputado Joel Padilla Peña, secretario. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa a la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, a favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputada Presidenta, que es aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso B, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Benavides, a favor. Octavio Tintos, por la afirmativa. Cristina Reyes, a favor. Javier Ceballos, a favor. Héctor Magaña, a favor.
Federico Rangel, a favor. Mario Rivas, a favor. Alejandro García, a favor. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. Luis Ladino, sí. Gabriela Sevilla, a favor. Leticia Cepeda, a favor. Norma Padilla, a favor. Marta Sosa, a favor. Julia Jiménez, a favor. Adriana Mesina, a favor. Edith Velázquez, a favor. Contreras, a favor. ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Orozco Neri, por la afirmativa. Crispín Guerra, a favor. Andrés Rivera, por la afirmativa. Le informo, diputada presidenta, que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Educación y Cultura relativo a una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado de Colima y de la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Javier Ceballos. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidenta, con el permiso de mis compañeros diputados. Con fundamento en el artículo 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. Solicito, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Javier Ceballos. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Ceballos para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. Con su permiso, presidenta. Dictamen número 149, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar el artículo 56 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima. Asimismo, reformar el inciso E de la fracción segunda del artículo 17 de la fracción 15 del artículo 18 y adicionar una fracción 16, pasando la actual 16 a ser 17 al artículo 18, todos a la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente, los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 56 de la Ley de Juventud del Estado de Colima, asimismo reformar el inciso E de la fracción segunda del artículo 17, la fracción 15 del artículo 18 y adicionar una fracción 16, pasando la actual 16 a ser 17 al artículo 18, todos a la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima, por lo que se emite el siguiente decreto. Primero, se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundos y terceros del artículo 56 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 56. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría y en coordinación con la Secretaría de Cultura,
considera mecanismos para generar políticas culturales incluyentes, promoverá el disfrute masivo de las distintas manifestaciones culturales de la juventud, estimula el aprovechamiento artístico en la infraestructura pública existente y alentará un sistema promotor de iniciativas culturales juveniles. Para estimular el aprovechamiento del artístico en la infraestructura pública, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Cultura promoverá el registro de espacios públicos del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales que puedan ser sujetos de aprovechamientos artísticos mediante los cuales se estimule y fomente la participación de artistas jóvenes a través de murales o pinturas mediante los cuales se manifiesten su arte. El objeto de dicho registro es que los jóvenes con talento artístico, como lo es en la pintura, a través de sus distintos métodos, se les autorice un espacio en la infraestructura urbana a efecto de que puedan ser susceptibles de expresiones artísticas como son murales o pinturas. Segundo, se reforma el inciso E de la fracción segunda del artículo 17, la fracción 15 al artículo 18 y se adiciona una fracción 16 pasando la actual 16 a ser 17 al artículo 18 de la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 17, 1, 2, de A al D, inciso E. El respeto en beneficio colectivo del uso y distinto de los bienes del dominio público y del dominio privado, evitando en todo momento actos que constituyan vandalismo sobre estos. Artículo 18 del 1 al 14, 15, al trabajo digno y socialmente útil, 16, a ser respetado en sus bienes y derechos contra cualquier acto de deposición ilegal y de cualquier acto de vandalismo. 17, las demás que señalan las leyes. Transitorio. Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Los diputados que integramos las comisiones que suscriben solicitamos que de ser aprobados el presente dictamen se emite el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 7 de agosto del 2017, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Héctor Magaña Lara, presidente. Diputada Julia Lisset Jiménez Angulo, secretaria. Diputado Joel Padilla Peña, secretario. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que es aprobada por mayoría. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Benavides, a favor. Octavio Tintos, por la afirmativa. Mesina Reyes, a favor. Javier Ceballos, a favor. Héctor Magaña, a favor. Federico Rangel, a favor. Hilario Rivas, a favor. Luis Ladino, sí. Gabriela Sevilla, a favor. Leticia Cepeda, a favor. Norma Padilla, a favor. Marta Sosa, a favor. Julia Jiménez, a favor. Adriana Mesina, a favor. Edith Velázquez, a favor. Contreras, a favor. Joel Padilla Peña, por la afirmativa.
¿Falta algún ciudadano diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Orozco Neri por la afirmativa. Crispín Guerra, a favor. Andrés Rivera, por la afirmativa. Informo, diputada presidente, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el inciso A del tercer párrafo y adiciona en cuarto párrafo al artículo 25, se adicionan las fracciones novenas y 16 del artículo 27 y se reforma la fracción segunda del artículo 28 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Federico Rangel. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputadas, diputados públicos que nos acompañan, amigas y amigos de los medios de comunicación. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito de favor, diputada presidenta, someta a la consideración de la honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Federico Rangel. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la voz al diputado Federico Rangel para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. Dictamen, con su permiso, diputada presidenta. Dictamen número 105, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar las diversas disposiciones a la Ley de la Juventud del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A los suscritos diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el inciso A del tercer párrafo y adicionar un cuarto párrafo al artículo 25, reformar la fracción novena y adicionar las fracciones de la décima a decimosexta del artículo 27 y reformar la fracción segunda del artículo 28 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, por lo que se emite el siguiente decreto. Único. Se reforman los párrafos primero y segundo, los incisos A y B del párrafo tercero, y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 25. Se reforma la fracción novena y se adicionan las fracciones
novena, décima, undécima y decimosegunda al artículo 27 y se reforma la fracción segunda del artículo 28, todos ellos de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 25. El Consejo Ciudadano estará integrado por 13 consejeros, de los cuales 3 serán designados de manera directa por el secretario de la Juventud dentro del mismo personal de la Secretaría, para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y secretario. Para integrar los 10 consejeros restantes, la Secretaría deberá convocar a las instituciones de educación superior, a las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, así como a los sectores público y privado, para que propongan a esta, a las y los jóvenes que habrán de participar en la elección de 10 miembros del Consejo Ciudadano, conforme a las siguientes bases. Sigue A. Ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos. B. Tener de 18 a 29 años de edad al día de su elección y contar con una residencia efectiva no menor de 1 año en el Estado. Fracciones C a la E tal cual. F. No pertenecer a una organización que al momento de la elección realice un proyecto financiado por la Secretaría. Y G. Los consejeros ciudadanos participarán en el Consejo por un periodo de 2 años, pudiendo ser reelectos por un periodo igual. Artículo 27, fracciones primera a la octava tal cual. Novena, promover la formación y ejecución de programas y acciones interinstitucionales en materia de atención a la juventud. Décima, evaluar los avances y logros de los programas y acciones orientadas al beneficio de los jóvenes. Undécima, establecer grupos de trabajo a los que les asigne el cumplimiento de asuntos específicos. Y duodécima, las demás que le señalen otras disposiciones legales y aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. Artículo 28, fracción primera tal cual. Fracción segunda, convocar por conducto del secretario a sesiones ordinarias y extraordinarias y presidir las mismas. Tercera a la octava quedan tal cual. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. Segundo, queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto en el presente decreto. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 7 de agosto de 2017. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Héctor Magaña Lara, presidente. Diputada Julia Lisset Jiménez Angulo, secretaria. Diputado Joel Padilla Peña, secretario. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Diputada Norma Padilla Velasco, presidenta. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, secretario. Diputado Joel Padilla Peña, secretario. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo.
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputada presidenta, que es aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Benavides, a favor. Octavio Tintos, por la afirmativa. Mesina Reyes, por la afirmativa. Héctor Magaña, a favor. Javier Ceballos, a favor. Federico Rangel, a favor. Lario Rivas, a favor. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. Alejandro García, a favor. Luis Ladino, sí. Leticia Cepeda, a favor. Norma Padilla, a favor. Marta Sosa, a favor. Julia Jiménez, a favor. Adriana Mesina, a favor. Edith Velázquez, a favor. Contreras, a favor. Gabriela Sevilla, a favor. ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Orozco Neri, por la afirmativa. Crispín Guerra, a favor. Andrés Rivera, por la afirmativa. Le informo, diputada presidenta, que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud, Bienestar Social, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción 14 del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Héctor Magaña. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, con el permiso de la mesa directiva. Con fundamento en el artículo 137, 138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. Solicito lo ponga a consideración, diputada presidenta. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Héctor Magaña. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta
a las señoras y señores diputados en votación económica. Si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Magaña para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. Gracias, diputada presidenta. Dictamen número 151, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar la fracción 14ª del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima, los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar la fracción 14ª del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Colima, por lo que se emite el siguiente decreto. Se reforma la fracción 14ª del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 16, fracción 14ª, promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud, así como fomentar la cultura de la donación voluntaria de órganos y la donación voluntaria altruista de sangre. Transitorio, único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique